Alright, hello, teachers from Knowledge House. I am Miguel Martinez. Well, first of all, thank you very much for your support and also for your contribution in this International Teacher Development Program. Actually, you are going to be, the main participants during 2019. For that reason, well, if you need something, please let me know. Alright, this video has the main objective to show you specific aspects about the mentoring toolkit. For this, I'm going to explain some details and, well, actually everything in Spanish. And lo primero que debemos hacer es acá irnos a nuestro folders. Aquí estamos en nuestro grupo en modo. En folders, le damos clic allí. El primer folder que aparece es Mentoring Toolkit. Cuando le damos clic allí, nos van a aparecer una carpeta de planes de sesión que la vamos a ver en un instante. El marco Teaching for Success, que es una presentación PowerPoint, la vamos a ver en un instante. Y aquí abajo están todas las herramientas y documentos que nos van a hacer de muy gran ayuda para el año 2019, implementando nuestro proyecto de inglés 2019, valga la redundancia. El primer formato que aparece es el formato de planeación de clase. Ustedes los conocen más que nadie. Entonces aquí está el Lesson Plan, este es el formato, ustedes ya están contextualizados con ello. Algunas situaciones que me preguntan algunos es, Miguel, ¿le puedo quitar esto? ¿Le puedo colocar este? Es que es muy complejo, es que a veces es muy, abarca muchos temas y eso no se alcanza a hacer. Entonces lo que les recomiendo es que adecúen, adapten este formato a las necesidades de cada una de las instituciones. Bien, entonces este formato lo van a tener allí, ¿vale? Formato de planeación de clase, ustedes ya saben el paso a paso de este procedimiento para hacer la planeación de clase. Luego de este, vámonos con, en el orden número 2, sale un formato comparativo de planeación. ¿Qué es ese formato? Aquí está este formato, ¿vale? Aquí pues está la información demográfica, el nombre de la institución, su nombre como líder, la secretaría, ciudad, docente, fecha. ¿Qué pasa acá? Aquí hay unos criterios según cada uno del marco Teaching for Success. En este caso está planeación de clases y cursos. Ustedes tienen un criterio el cual le colocan sí, no y algunos comentarios si quieren hacerlo, ¿vale? Esto recuerden, no es obligatorio que lo hagan, sin embargo les va a ser de gran ayuda para el otro año empezar a implementar. Ustedes van a poder observar allí las dinámicas que tiene cada una de estas planeaciones de clase, entonces ustedes lo pueden observar los criterios y también pueden seleccionar sí, no y con algunos comentarios, ¿vale? Este también lo van a tener allí, recuerden, está dividido por el marco de Teaching for Success. ¿Ok? Well, let's move. This is the number 2, ¿no? Este es el comparativo de planeaciones de clase. Si nos vamos con nuestro formato número 3, es el protocolo de observación de clases. Si bien, como hablamos alguna vez, no debería haber un protocolo o sí, aquí está una opción para que ustedes lo puedan seguir. Entonces el paso número 1 es que agradezca a su colega docente, pregunte al docente sus impresiones, pregunte a este tipo de situaciones. Recuerden que nosotros la vimos en el modelo Grow y en el modelo Smart. Entonces allí ustedes tienen pues como un paso a paso para esta observación de clase. Más que observación de clase, a mí me gusta llamarlo es como un acompañamiento en el aula, ¿vale? Porque, bueno, si nosotros le vendemos la idea al docente que es observación, tal vez no le gusta, pero si ustedes le pueden decir que es un acompañamiento en el aula, sería como más agradable. Entonces vean este paso a paso, este protocolo para que ustedes, si quieren, lo pueden continuar, ¿vale? Ese también queda allí como formato. El número 4 ya es el formato de observación de clase. Este formato de observación de clase tiene bastantes particularidades pues bien importantes y bien interesantes. Entonces aquí lean esta instrucción que según la escala, siendo 1 el caso más de impacto sobre el aprendizaje y el 10 el máximo impacto. Entonces, por ejemplo, el docente no tuvo un buen volumen y tono de voz, entonces yo lo coloco como por acá, que es 2, ¿sí? Y al final aquí ustedes tienen la información a llenar. Eso no es solo colocar aquí los punticos, sino aquí abajo ustedes pueden leer este enunciado y aquí pueden ya colocar sus conclusiones. Y aquí está cada uno de los descriptores, ¿sí? Porque a veces me dicen, bueno, ¿y yo qué voy a observar en planeación? ¿Yo qué voy a observar en el manejo de la lección, de la clase, en las prácticas inclusivas? Entonces aquí está como una guía
para que ustedes analicen esa situación y puedan darle concepto a este formato de acompañamiento en el aula, ¿vale? Ese también se queda con ustedes. Les recuerdo, si ustedes no quieren continuar con cada uno de estos procesos, no hay problema. Recuerden que esto es sugerido. Sin embargo, mi recomendación es que lo sigan porque es bastante interesante y ya se le hizo un pilotaje con con la escuela formadora de formadores y maestro de maestros EFMA, entonces es bien interesante que lo puedan seguir, ¿vale? El formato número 5 que nos aparece allí en el documento es una lista de chequeo para autoevaluación. Este me parece pues bien importante porque es una lista de chequeo para autoevaluarnos sobre los recursos diseñados por los docentes. Entonces aquí podemos hacer una evaluación, incluso esto se lo podemos dar a nuestros docentes y que ellos lo completen, sí o no. No hay problema si le colocan no a todo. Sí, eso es lo de menos. Lo importante es que podamos notar nuestras áreas de mejora en un futuro y que podamos trabajar sobre ello, ¿vale? Entonces aquí son 12 ítems. Este formato también se queda para ustedes y es una lista de chequeo para la autoevaluación de los productos de las baterías diseñadas por los docentes, ¿vale? Entonces este también queda con ustedes. Y el último que aparece es un comparativo de notas y artefactos de estudiantes. ¿De qué trata este? Bien, aquí hay unos indicadores. Ustedes por supuesto pueden cambiar estos indicadores, qué tipo de artefactos se utiliza y qué habilidad comunicativa. Entonces, esto es para evaluar al estudiante y ustedes le colocan cuál es la tarea y el estudiante cumplió o no, sí, notado por el docente tanto. Entonces, esto nos va a dar pues muchas alas. Tal vez nosotros tengamos otro tipo de formato dentro de nuestras instituciones. Sin embargo, mi recomendación es que miren este y puedan adaptar. Algo les va a servir de acá, estoy completamente seguro porque están muy buenos los criterios y están muy agradables para poder seguir con un proceso. Recuerden el indicador, ustedes lo cambian y el criterio si lo quieren cambiar, no hay problema, lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, este también le queda para ustedes. Si tienen dudas, aquí hago un pequeño paréntesis, inquietudes, me pueden escribir por interno un mensaje, no hay ningún problema. Igual yo voy a estar pendiente de cada uno de los procesos, pues ya ahorita pronto se va a terminar lo del proyecto, pero sin embargo si tienen alguna otra inquietud y yo puedo colaborarles, no hay problema, me la pueden brindar, ¿ok? Me la pueden decir. Y por último está el marco Teaching for Success, que es una presentación PowerPoint, ya la vamos a ver, y aquí están los planes de sesión. ¿Cuáles son estos planes de sesión? Son todos los 5 marcos de Teaching for Success: Material Design, Lesson Planning, Inclusive Practices, Classroom Management, Assessment. Ustedes lo tienen por allí en el modo. Sin embargo, aquí está ya toda la información con la presentación PowerPoint y todo el material si ustedes van en un futuro a brindar esta información a sus instituciones, a cada uno de los participantes. Entonces, por ejemplo, aquí en Material Design está la presentación, está el Session Plan, o sea, el plan 1 a 1, cómo va la sesión, está el material y, como les decía, está pues la presentación PowerPoint. Y aquí, en este aval que tenemos, a continuación, nos van a aparecer, un segundito que está cargando. Se quedó cargando acá la presentación. Ok, aquí ya está. Okay, aquí está la presentación de nuestro marco de Teaching for Success. Ok, entonces para que lo tengan presente, esto es para ustedes. Ustedes si lo quieren replicar, no hay ningún problema. Y aquí está la presentación, ¿vale? Eso sería todo, estimados teachers. Thank you very much for your time, as usual. Fue un placer. Recuerden dónde encuentran todo esto y que acabamos de explicar aquí en folders. Nuestro Mentoring Toolkit, alright. Lo que les digo, si tienen alguna duda me pueden escribir un correo o bien sea por WhatsApp, ustedes tienen mi WhatsApp y allí está, ¿vale? Recuerden seguir estos 6 documentos, es sugerido, ustedes pueden adaptarlo a sus necesidades de las instituciones, sin embargo, lean esta información porque es bastante importante y es clave para nuestro diseño, seguimiento e implementación del proyecto 2019 de inglés, ¿ok? Thank you very much again. Well, see you around. It was my pleasure. Okay? Bye-bye. Have a good day. See you.